Marcus Webb empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío de la preparatoria Riverside. Las ruedas chirriaban y resonaban en el silencio. Eran las 11 de la noche y todos se habían ido a casa hacía horas. Era el momento favorito de Marcus. No había estudiantes corriendo. No había profesores pidiéndole que limpiara derrames. Solo él, su trapeador y el edificio en silencio. Llevaba 7 años trabajando como conserje nocturno en esta escuela. 7 largos años fregando pisos, vaciando botes de basura y limpiando baños. La mayoría de la gente ni siquiera lo notaba. Los estudiantes pasaban junto a él por los pasillos como si fuera invisible. Los profesores a veces lo saludaban, pero nunca lo miraban. Él solo era el conserje, el hombre que limpiaba sus desastres. Marcus tenía 42 años. Tenía el pelo corto y negro, que empezaba a encanecer a los lados. Vestía el mismo uniforme azul oscuro todas las noches con su etiqueta con el nombre prendida en el pecho. Sus manos estaban ásperas y callosas por años de duro trabajo, pero sus ojos eran amables. Cuando sonreía, algo que no ocurría muy a menudo últimamente, se le marcaban pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. El pueblo de Millbrook ya no era lo que era. Marcus había vivido allí toda su vida y recordaba tiempos mejores. De joven, el pueblo estaba lleno de vida. La gran fábrica textil a las afueras empleaba a cientos de personas. Las familias tenían buenos trabajos. Las tiendas de Main Street siempre estaban llenas. La gente conocía a sus vecinos y se ayudaban mutuamente. Pero hace 5 años, la fábrica cerró. Los dueños dijeron que iban a trasladar el negocio a otro país donde la mano de obra era más barata. Así, sin más, la mitad del pueblo perdió su trabajo. El hermano de Marcus había trabajado en la fábrica durante 15 años. También su vecino. También el padre de 3 estudiantes de la escuela secundaria. Tras el cierre de la fábrica, todo cambió. Las familias tenían dificultades para pagar sus cuentas. La gente tuvo que mudarse para buscar trabajo. Las tiendas de Main Street cerraron una tras otra. Ahora había edificios vacíos con ventanas rotas y letreros descoloridos. El pueblo que una vez se sintió como una gran familia ahora se sentía destrozado y triste. El instituto reflejaba lo que estaba sucediendo en el pueblo. Los estudiantes estaban enojados y divididos. Los niños ricos, cuyos padres aún tenían buenos trabajos, menospreciaban a los niños cuyas familias pasaban apuros. Se formaron diferentes grupos que no se hablaban entre sí. Había peleas en los pasillos. Los profesores parecían cansados y estresados. La escuela solía tener un excelente programa de música, pero lo recortaron hace 3 años por falta de presupuesto. Marcus comprendía el dolor. Él tenía sus propias dificultades. Su madre había estado enferma durante muchos años antes de fallecer hace 2 años. Cuidarla le había costado tanto dinero. Por eso trabajaba de conserje. Aunque alguna vez soñó con una vida diferente, no hablaba mucho de su pasado. La gente no le preguntaba y él no compartía. Pero Marcus tenía un secreto, un gran secreto que nadie en la escuela conocía. Esa noche era una fría tarde de noviembre. Marcus podía oír el viento soplando afuera mientras limpiaba las aulas del 3er piso. Limpió los escritorios, barrió los pisos y vació los botes de basura. La misma rutina que hacía todas las noches. Pero algo se sentía diferente esa noche. Se sentía inquieto, como si algo le tirara del pecho. Después de terminar el 3er piso, Marcus bajó su carrito al 2º piso. Limpió los laboratorios de ciencias en la biblioteca. Luego pasó al 1er piso. Limpió la cafetería, que siempre le llevaba más tiempo porque los estudiantes comían desordenadamente. Fregó las mesas y fregó el piso pegajoso. A medianoche, casi había terminado su trabajo. Pero en lugar de terminar su ruta habitual, Marcus se encontró caminando hacia el ala este del edificio. Esta era la parte antigua de la escuela que ya no se usaba mucho. Las aulas estaban casi vacías. Al final del pasillo había un gran juego de puertas dobles. Sobre las puertas,
Un letrero descolorido decía auditorio. Marcus se paró frente a las puertas. Hacía meses que no entraba al auditorio. No había motivo para limpiarlo tan a menudo, ya que nadie lo usaba. Ahora, la escuela celebraba asambleas en el gimnasio. El auditorio simplemente permanecía allí, oscuro y olvidado. Empujó las pesadas puertas. Crujieron con fuerza. Dentro, estaba oscuro, salvo por la tenue luz que entraba por las altas ventanas, proveniente de las farolas de la calle. Marcus tanteó la pared y encontró el interruptor de la luz. Lo encendió y las luces del techo cobraron vida. El auditorio era grande. Había filas y filas de viejos asientos rojos que se abatían. Muchos estaban rotos o se les salía el relleno. Las paredes estaban pintadas de un beige apagado que se estaba descascarando en algunos lugares. Un escenario se encontraba al frente de la sala con gruesas cortinas rojas que parecían polvorientas y desgastadas. Marcus caminó por el pasillo central entre los asientos. Sus pasos resonaron en el espacio vacío. Subió los escalones hacia el escenario. Partículas de polvo flotaban en el aire, visibles en la tenue luz. El escenario estaba vacío salvo por unos pocos atriles apoyados contra la pared. Y algo grande, cubierto con una sábana gris en el centro. Caminó hacia el objeto cubierto. Él sabía lo que era. Su corazón latía más rápido cuando extendió la mano y agarró la esquina de la sábana. Con un solo movimiento, la arrancó. El polvo volaba por todas partes, haciéndole toser. Allí estaba, el piano de cola. Era un instrumento hermoso, incluso cubierto de polvo. La madera era oscura y pulida, aunque ahora opaca por años de abandono. Marcus pasó la mano por la superficie lisa, dejando una línea limpia en el polvo. Este piano no se había tocado desde que el programa de música fue recortado del presupuesto hace 3 años. Simplemente estaba allí, olvidado, como tantas cosas en este pueblo. Marcus sintió un dolor familiar en el pecho. Miró las teclas del piano. Estaban amarillentas por el tiempo, y algunas tenían polvo acumulado entre ellas. Sacó el banco y se sentó. El banco era de madera e incómodo, pero se sentía extrañamente como volver a casa. Puso los dedos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Le temblaban ligeramente las manos. Esas manos que pasaban todas las noches fregando pisos y lavando inodoros. Esas manos ásperas y callosas que la gente creía que solo podían pasar un trapeador y sacar la basura. Nadie sabía lo que realmente podían hacer esas manos. Marcus respiró hondo. Luego presionó una tecla. El sonido estaba ligeramente desafinado, pero aún así era hermoso. Presionó otra tecla, luego otra. Lentamente, comenzó a tocar una escala. Sus dedos recordaban los movimientos incluso después de todos estos años. No había tocado el piano en más de 20 años. No desde que tenía 19 años y tuvo que abandonar el programa de música de la universidad comunitaria. Su madre enfermó y las facturas médicas eran demasiado altas. Su padre se fue cuando Marcus era joven, así que solo estaban él y su madre. Tuvo que trabajar a tiempo completo para cuidarla. Su sueño de ser músico murió ese año, pero la música nunca lo abandonó. Todos estos años, mientras trabajaba, luchaba y veía cómo su pueblo se desmoronaba. La música permaneció en su cabeza. Componía canciones mentalmente mientras fregaba pisos. Escuchaba melodías mientras vaciaba los botes de basura. La música siempre estaba ahí, esperando. Ahora, sentado ante ese piano olvidado en ese auditorio vacío, Marcus sintió que algo se rompía en su interior. Toda la tristeza que había estado cargando, toda la pérdida, la muerte de su madre, sus sueños abandonados, el pueblo destrozado que amaba, todo brotaba a borbotones entre sus dedos. Empezó a tocar una melodía que había estado viviendo en su cabeza durante meses. Empezó suave y triste, como el sonido de la lluvia cayendo sobre calles vacías. La nota hablaba de pérdida y soledad. Contaba la historia de un pueblo que una vez prosperó,
pero que ahora luchaba. Capturaba la sensación de caminar por la calle principal y ver tiendas vacías con los escaparates rotos. Pero entonces la melodía cambió. Se hizo más fuerte. Todavía había tristeza, pero también algo más. Esperanza. Determinación. La voluntad de seguir adelante incluso en las dificultades. La música hablaba de gente que no se rendía. De familias que se mantuvieron unidas en tiempos difíciles. De pequeños actos de bondad que sucedieron incluso en días oscuros. Los dedos de Marcus se movían más rápido sobre las teclas. Algunas notas seguían ligeramente desafinadas, pero no importaba. La emoción tras la música era real y poderosa. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero siguió tocando. Tocó por su madre, que tanto había sufrido. Tocó por su hermano, que perdió su trabajo en la fábrica. Tocó por los estudiantes de esta escuela que estaban enojados y dolidos. Tocó por su pueblo destrozado, al que aún amaba con todo su corazón. La música llenó el auditorio vacío. Resonó en las paredes y se elevó hasta el techo. Por primera vez en años, este espacio olvidado cobró vida con un sonido. Un sonido hermoso, desgarrador y esperanzador. Marcus no supo cuánto tiempo tocó. Podrían haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo pareció detenerse. Solo existían la música y las emociones fluyendo a través de él. Cuando finalmente tocó la última nota, se quedó sentado con las manos aún sobre las teclas, respirando con dificultad. Tenía la cara empapada de lágrimas. El silencio que siguió fue denso. Marcus se secó los ojos con el dorso de la mano. Miró a su alrededor, sintiéndose repentinamente avergonzado, aunque no había nadie allí para verlo. ¿Qué estaba haciendo? Solo era un conserje. No tenía por qué tocar ese piano. Necesitaba terminar su trabajo e irse a casa. Pero algo había cambiado en su interior. Tocar esa música le había parecido como respirar hondo después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Lo había sentido necesario, como si su alma lo necesitara para sobrevivir. Marcus se levantó del banco. Volvió a cubrir el piano con la sábana con cuidado, alisándolo con palmaditas. Luego apagó las luces del escenario y salió del auditorio, cerrando las pesadas puertas tras él. Terminó su ruta de limpieza, pero su mente estaba en otra parte. La música aún resonaba en su cabeza. Mientras cerraba con llave el edificio y caminaba hacia su viejo coche en el aparcamiento, se sintió diferente, más ligero. El aire de noviembre. Hacía frío y su aliento formaba nubes frente a su cara. Se subió al coche y arrancó el motor. Mientras conducía por las tranquilas calles de Millbrook hacia su pequeño apartamento, pasó junto a las tiendas cerradas de Main Street. Pasó junto al oscuro edificio del molino con sus ventanas rotas. Pasó junto a casas donde sabía que había familias que pasaban apuros. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió algo más que tristeza al mirar su pueblo. Sintió esa pequeña chispa de esperanza que había estado en su música. Tal vez las cosas podrían mejorar. Tal vez la belleza aún pudiera existir en lugares rotos. Tal vez su música importaba aunque nadie la hubiera escuchado. Al llegar a su pequeño apartamento, Marcus se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Vivía solo ahora que su madre se había ido. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared, pero en su cabeza, la música seguía sonando. Sabía que volvería a ese piano. Tal vez mañana por la noche, tal vez la noche siguiente, pero volvería. La música había estado encerrada en él demasiado tiempo. Ahora que la había liberado, no podía parar. Necesitaba tocar. Necesitaba crear, aunque nadie lo supiera, aunque permaneciera invisible para todos a su alrededor. Marcus Webb, el conserje nocturno al que nadie veía, tenía un don. Y en los días venideros, ese don lo cambiaría todo. No solo para él, sino para todo el pueblo de Millbrook. Aunque aún no lo sabía, su música secreta haría algo asombroso. Recordaría a la gente lo que habían olvidado. Los uniría.
Les mostraría que incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la esperanza aún podían existir. Pero esa noche, Marcus simplemente tomó un sorbo de té y miró por la ventana al pueblo dormido. Mañana, volvería a ser invisible. Empujaría su carrito, fregaría pisos y sacaría la basura. Pero mañana por la noche, cuando todos se hubieran ido y el edificio estuviera en silencio, regresaría a ese auditorio olvidado. Descubriría ese piano polvoriento y tocaría. La música lo llamaba y esta vez Marcus Webb iba a responder. Marcus regresó al auditorio la noche siguiente. Y la noche siguiente y la siguiente se convirtió en parte de su rutina. Primero limpiaba toda la escuela como siempre. Luego, alrededor de la medianoche, cuando terminaba todo su trabajo, caminaba por el pasillo hasta el viejo auditorio. Encendía las luces suficientes para ver el piano. Quitaba la sábana polvorienta y tocaba. Cada noche la música era diferente. A veces era lenta y triste. A veces era furiosa y fuerte. A veces era suave y delicada como una canción de cuna. Marcus tocaba lo que sentía. Tocaba las emociones que llevaba dentro todo el día mientras trabajaba. La música se convirtió en su forma de hablar cuando no tenía palabras. El piano era viejo y algunas teclas estaban desafinadas. Pero a Marcus no le importó. De hecho, empezó a traer herramientas de casa para arreglarlo poco a poco. Apretaba las teclas sueltas. Limpiaba el polvo del interior. Pulía la madera hasta que volvió a brillar. Cuidar el piano se sentía bien. Era como cuidar a un amigo olvidado. 3 semanas después de que Marcus empezara a tocar, sucedió algo inesperado. Era un martes por la noche a finales de noviembre. Marcus tocaba una pieza que había compuesto sobre su madre. La melodía era dulce pero triste, como recordar a un ser querido que ya no está. Estaba tan concentrado en la música que no oyó abrirse la puerta del auditorio. Afuera, en el pasillo, Jake Morrison caminaba hacia la salida. Jake tenía 17 años y era el capitán del equipo de baloncesto. Se había quedado hasta tarde en el ensayo y ahora era el último en el edificio. Al menos, creía que era el último. Al pasar por el auditorio, oyó algo que lo hizo detenerse. Música. Música de piano. Una hermosa música de piano que provenía del oscuro auditorio. Jake se quedó inmóvil, escuchando. ¿Quién tocaba? El programa de música se había cancelado hacía años. Ya no había profesores de música en la escuela. Y era casi medianoche. ¿Quién estaría tocando el piano a esa hora? Apretó la oreja contra la puerta. La música era tan hermosa que le oprimía el pecho. Le recordaba a su abuela, fallecida el año pasado. Ella solía tocarle el piano cuando era pequeño. Escuchar esa misteriosa música le trajo esos recuerdos con tanta fuerza que se le llenaron los ojos de lágrimas. Jake no abrió la puerta. No quería interrumpir a quien estuviera tocando. Se quedó allí parado en el pasillo, escuchando hasta que la música se detuvo. Entonces oyó pasos en el escenario y el sonido de algo que se movía. Rápidamente, Jake se alejó antes de que quienes estuvieran dentro pudieran verlo. Mientras conducía a casa esa noche, Jake no podía dejar de pensar en la música. ¿Quién era el misterioso pianista? ¿Y por qué tocaban solos en medio de la noche? 2 días después, volvió a ocurrir. Esta vez, era Sarah Chen, una estudiante de penúltimo año que formaba parte del grupo de teatro de la escuela. Un club. Se había quedado hasta tarde trabajando en los decorados de una obra. Al salir del edificio, oyó la música de piano que se filtraba por los pasillos vacíos. Siguió el sonido hasta el auditorio. Al igual que Jake, Sarah se quedó fuera de la puerta y escuchó. La música era diferente esa noche. Era más fuerte y esperanzadora. La hacía pensar en el amanecer después de una larga noche. La hacía sentir que tal vez las cosas podrían mejorar. Sarah se había sentido deprimida últimamente. Sus padres habían estado discutiendo mucho en casa. El dinero escaseaba desde que le redujeron las horas a su padre en el trabajo. Pero esta música la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo,
esperanza. Sara le contó a su amiga Michelle sobre la misteriosa música de piano. Michelle se lo contó a otras dos amigas. Pronto, un pequeño grupo de estudiantes se enteró. Empezaron a llamar al músico desconocido el pianista fantasma porque nadie podía averiguar quién era. La semana siguiente, Tom Williams descubrió la música. Tom era el guardia de seguridad nocturno que trabajaba a tiempo parcial en la escuela 3 noches a la semana. Estaba haciendo su ronda cuando oyó el piano proveniente del auditorio. Tom era un hombre corpulento, de unos 50 años, con barba canosa. Había trabajado en la fábrica textil antes de que cerrara. Ahora tenía 3 trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Tom entreabrió la puerta del auditorio y echó un vistazo. Las luces eran tenues y solo pudo ver una figura sentada al piano en el escenario. La persona estaba demasiado lejos para identificarla. Tom observó un minuto y luego cerró la puerta en silencio. Decidió no decir nada. Quienquiera que estuviera tocando no hacía daño a nadie, y la música era demasiado hermosa para interrumpirla. Pero Tom se lo contó a su esposa al llegar a casa. Su esposa se lo contó a su hermana. Su hermana se lo contó a su club de lectura. Pronto, más gente del pueblo de Millbrook supo de la misteriosa música de piano en el instituto. A principios de diciembre, la noticia se había extendido por toda la comunidad. El periódico local, el Millbrook Daily, publicó un breve artículo con el titular: "Se escucha la misteriosa música de piano en el Instituto Riverside". El artículo hablaba de cómo estudiantes y personal reportaban una hermosa música de piano que salía del antiguo auditorio a altas horas de la noche. Nadie sabía quién tocaba. La directora de la escuela, Ellen Chen, dijo que estaba investigando, pero que aún no tenía respuestas. El artículo llamó la atención de la gente. En una ciudad donde ya no ocurría nada emocionante, esto era algo interesante de lo que hablar. La gente empezó a ir al instituto por la noche, aparcando en el aparcamiento o de pie fuera del edificio, con la esperanza de oír la misteriosa música. Marcus no tenía ni idea de que nada de esto estuviera ocurriendo. Iba a trabajar todas las noches, limpiaba la escuela y luego tocaba el piano en el auditorio vacío. Pensaba que estaba completamente solo. El auditorio tenía paredes gruesas y siempre cerraba las puertas. Nunca imaginó que la gente pudiera oírlo. Una fría noche de jueves de diciembre, Marcus estaba tocando una pieza particularmente emotiva. Era una canción sobre la soledad y la sensación de ser invisible. Mientras tocaba, unas 15 personas se reunieron fuera de la escuela. Estaban en el estacionamiento, su respiración formando nubes en el aire frío. Podían oír el tenue sonido de la música de piano que provenía del edificio. Entre la gente afuera estaba María Santos. Era dueña del Riverside Diner en Main Street, uno de los pocos negocios que aún seguían abiertos en el pueblo. María tenía 60 años, ojos marrones y amables y cabello gris recogido en un moño. Había vivido en Millbrook toda su vida y había visto el auge y la caída del pueblo. De pie en el frío, escuchando esta misteriosa música, María sintió lágrimas en sus mejillas. Junto a ella estaba Robert Chan, quien trabajaba en la fábrica. Llevaba 3 años desempleado y realizaba trabajos esporádicos para mantener a su familia. La música le recordaba tiempos mejores. Lo hacía sentir menos solo en sus dificultades. También estaba la joven Amy Patterson, estudiante de 2º año de preparatoria. Amy era callada y no tenía muchos amigos. A menudo se sentía invisible, al igual que Marcus. Pero escuchar esta música la conectaba con algo más grande que ella misma. La gente no hablaba mucho mientras escuchaba. Simplemente permanecieron juntos en la fría noche de diciembre, unidos por la misteriosa y hermosa música. Cuando la música paró después de unos 30 minutos, la gente subió lentamente a sus autos y condujo a casa. Pero algo había cambiado. Durante esos 30 minutos, no se habían sentido tan solos. No se habían sentido tan destrozados. Habían compartido algo hermoso juntos. Esto comenzó a suceder cada noche.
La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Cada vez más gente acudía al estacionamiento de la escuela secundaria para escuchar al misterioso pianista. Para la segunda semana de diciembre, a veces había 30 o 40 personas reunidas afuera. María Santos tuvo una idea. Empezó a abrir hasta tarde en su restaurante para que la gente pudiera tomar café caliente y bocadillos antes de ir a escuchar música. Su negocio, que había estado pasando por dificultades, de repente tuvo más clientes. La gente llegaba al restaurante alrededor de las 10:30 de la noche, compraba café. Y luego condujimos hasta la escuela. En el restaurante, la gente hablaba de la música e intentaba adivinar quién podría ser el misterioso pianista. Algunos pensaron que era un estudiante. Otros, un profesor. Algunos creían que era un fantasma. El misterio lo hacía aún más emocionante. En la escuela, la directora Ellen Chen estaba bajo presión para resolver el misterio. Los padres llamaban. La junta escolar quería respuestas. ¿Quién tocaba el piano? ¿Cómo entraban al edificio? ¿Deberían preocuparse por la seguridad? Ellen Chen tenía 55 años y había sido directora de la preparatoria Riverside durante 10 años. Era una mujer seria que se preocupaba profundamente por sus alumnos y su escuela. Esta misteriosa situación del piano era frustrante. Había revisado las cámaras de seguridad, pero no cubrían bien el auditorio. Preguntó al personal si alguien sabía algo. Nadie lo sabía. Intentó ir a la escuela tarde en la noche para ver al pianista, pero cada vez que iba, no había música. Era como si el pianista supiera cuando estaba allí. Ellen no sabía que Marcus podía ver los autos que entraban al estacionamiento desde las ventanas del auditorio. Las noches que veía su auto, simplemente no tocaba. El misterio del pianista fantasma se convirtió en la noticia más importante de Millbrook. La estación de noticias local vino e hizo un reportaje al respecto. Entrevistaron a personas que estaban afuera de la escuela escuchando música. Hablaron con el director Chen. La historia fue retomada por una cadena regional de noticias, y de repente, personas de otros pueblos supieron del misterioso pianista de Millbrook. Por primera vez en 5 años desde el cierre de la fábrica, Millbrook era conocido por algo positivo. El pueblo tenía algo que lo emocionaba, algo de que hablar que no era triste ni deprimente. Algo más comenzó a suceder también. Personas que no se habían hablado en años estaban juntas en ese estacionamiento escuchando música juntas. Viejos vecinos que se habían peleado se reencontraron. Padres se reencontraron con otros padres de la escuela de sus hijos. La música unía a la gente. Jake Morrison, el jugador de baloncesto que escuchó la música por primera vez, formó un grupo con otros estudiantes para intentar resolver el misterio. El grupo incluía estudiantes de todos los círculos sociales, niños ricos y pobres, populares y reservados, atletas y artistas. Todos trabajaron juntos entrevistando al personal e investigando la escuela. Por primera vez en años, estos grupos cooperaban en lugar de pelearse. Sarah Chen, que se sentía deprimida, comenzó a escribir poesía inspirada en la música. Su profesora de inglés, la señora Roberts, quedó tan impresionada que le pidió a Sarah que compartiera sus poemas con la clase. A otros estudiantes les gustaron tanto que Sarah creó un club de escritura creativa. La misteriosa música había despertado algo creativo en ella. Marcus no sabía nada de esto. Continuó con su rutina, sin darse cuenta de que se había convertido en la persona más comentada de Millbrook, aunque nadie sabía que era él. Simplemente iba a trabajar cada noche, limpiaba la escuela y se entregaba por completo a su música. La música en sí también estaba cambiando. A medida que avanzaba diciembre, las composiciones de Marcus se volvieron más esperanzadoras. Todavía había tristeza, pero también belleza y fuerza. Su forma de tocar también estaba mejorando, ya que practicaba todas las noches. Sus dedos recordaban habilidades que creía haber perdido hacía 20 años. Una noche, Marcus tocó una pieza que hablaba de resiliencia, de caer y levantarse, de personas que seguían adelante incluso en las dificultades. Mientras tocaba,
40 personas estaban afuera, bajo el frío gélido, escuchando. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos sintieron algo que los llenaba por dentro, un recordatorio de que eran más fuertes de lo que creían. Entre la multitud esa noche estaba el pastor James, de la iglesia comunitaria. Se sintió inspirado a dar un sermón ese domingo sobre la esperanza y la comunidad. La iglesia tuvo más asistentes que en meses. También entre la multitud estaba David Lee, dueño de una ferretería que apenas se mantenía en funcionamiento. Al escuchar la música, David decidió no rendirse. Encontraría la manera de mantener su tienda abierta. Su tienda era parte de la historia del pueblo, y el pueblo la necesitaba. La misteriosa música de piano estaba haciendo algo asombroso. Estaba despertando a Millbrook. Les recordaba a las personas quienes solían ser y quienes podrían volver a ser. Les mostraba que la belleza aún podía existir incluso en tiempos difíciles. El ayuntamiento notó el cambio. Celebraron una reunión a mediados de diciembre para discutir el efecto que el misterioso pianista estaba teniendo en la comunidad. La concejal Ruth García se puso de pie y dijo: «No he visto a nuestro pueblo unirse así en 5 años. Pase lo que pase, debemos apoyarlo». El ayuntamiento estuvo de acuerdo. Votaron por celebrar una reunión en el ayuntamiento después de las vacaciones para discutir la posibilidad de regresar los programas de arte a la escuela. Quizás podrían encontrar dinero en el presupuesto. Quizás podrían conseguir donaciones de la comunidad. El misterio. Un pianista misterioso les había recordado lo que habían perdido al cancelar el programa de música. En el periódico Millbrook Daily, el editor Frank Wilson estaba asombrado por lo que estaba sucediendo. Su periódico había estado a punto de cerrar. Ya nadie compraba periódicos. Pero desde que empezó la historia de Ghost Pest, las suscripciones habían aumentado. La gente quería leer las novedades sobre el misterio. Frank logró mantener a su personal empleado. Un pianista misterioso había salvado literalmente su periódico. Con la llegada de la Navidad, las reuniones nocturnas frente a la escuela se hicieron aún más numerosas. A veces acudían 50 o 60 personas. Traían mantas y termos de chocolate caliente. Los padres traían a sus hijos. Acudían personas mayores. Todos eran bienvenidos. La noche del 23 de diciembre, Marcus tocó su pieza más hermosa hasta la fecha. Era una canción sobre la Navidad, pero no la Navidad comercial de regalos y compras. Traía sobre el verdadero significado, sobre el amor, la esperanza, la luz y la oscuridad, sobre la familia, la comunidad y el cuidado mutuo. Mientras tocaba, afuera empezó a nevar. Ligeros y suaves copos de nieve caían sobre la multitud que se encontraba en el estacionamiento. En ese momento, con la hermosa música y la nieve cayendo, ocurrió algo mágico. La gente se sintió conectada. Sintieron esperanza. Sintieron que tal vez, solo tal vez, Millbrook podría regresar. Tal vez podrían reconstruir su pueblo juntos. Una anciana llamada Grace Murphy estaba entre la multitud esa noche. Había vivido en Millbrook durante 70 años. Había visto el pueblo en su mejor momento y lo había visto desmoronarse. De pie allí en la nieve, escuchando la misteriosa música, Grace susurró para sí misma: «Vamos a estar bien». Y de alguna manera, todos a su alrededor sintieron lo mismo. Marcus terminó su pieza y se sentó al piano en el silencioso auditorio. Sin darse cuenta de que afuera había 57 personas de pie en la nieve con lágrimas en los ojos, transformadas por su música. Cubrió el piano con su sábana, apagó las luces y salió del auditorio. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, empujando su carrito de limpieza, no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. No tenía ni idea de que el director Chen tenía un plan para finalmente atraparlo. No tenía ni idea de que su secreto estaba a punto de ser revelado a todos. Pero esa noche, Marcus Webb seguía siendo invisible. Seguía siendo el conserje que nadie notaba. Seguía siendo el hombre con un secreto que, de alguna manera, estaba sanando un pueblo destrozado.
El cambio en Millbrook era real y se fortalecía cada día. Comenzó con las reuniones nocturnas frente a la escuela, pero pronto se extendió a todos los rincones del pueblo. La gente volvía a hablar. Se ayudaban mutuamente. La misteriosa música de piano había logrado algo que 5 años de reuniones y programas comunitarios no pudieron lograr. Les había recordado a las personas que pertenecían a algo más grande que ellos mismos. María Santos lo notó por primera vez en su restaurante. El Riverside Diner llevaba años en dificultades. Tras el cierre de la fábrica, tuvo que despedir a 2 camareras y reducir su horario. Pensó en cerrar por completo, pero entonces el misterioso pianista empezó a tocar y todo cambió. La gente empezó a ir a su restaurante antes de ir a escuchar música. Al principio, solo eran unos pocos clientes que compraban café, pero a medida que se corrió la voz, acudió más gente. Se sentaban en la barra o en las cabinas a tomar café y comer pastel, hablando de quién podría ser el misterioso pianista. El restaurante se convirtió en el punto de encuentro no oficial para los amantes de la música de piano. María empezó a hornear más. Preparó su famoso pastel de manzana y pastel de chocolate. Puso una pizarra donde la gente podía escribir sus conjeturas sobre la identidad del pianista. Todas las conjeturas eran erróneas. Por supuesto. Nadie pensó que pudiera ser el conserje, pero el juego era divertido y unía a la gente. Una noche de principios de diciembre, ocurrió algo especial en el restaurante. Robert Chan entró a tomar un café antes de ir a la escuela. Robert era el hombre que trabajaba en el molino y llevaba 3 años desempleado. Parecía cansado y derrotado. Se sentó en la barra y María le sirvió una taza de café. Al otro lado de la barra estaba sentada Patricia Hayes. El esposo de Patricia había sido supervisor de Robert en la fábrica. Cuando la fábrica cerró, hubo resentimiento. Algunos trabajadores culparon a los supervisores por no hacer más para salvar sus empleos. Robert y Patricia no se habían hablado en años, a pesar de vivir en la misma calle. Esa noche, en el restaurante, se miraron. María contuvo la respiración, preguntándose si habría algún problema. Pero entonces Patricia se levantó y se acercó a Robert. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó en voz baja. Robert levantó la vista sorprendido. Luego asintió. Claro, se quedaron sentados en silencio un momento. Entonces Patricia dijo, mi esposo también perdió su trabajo. Ya sabes, él era gerente, así que todos piensan que estábamos bien. Pero no fue así. Perdimos nuestros ahorros. Casi perdimos nuestra casa. Robert la miró con una nueva comprensión. No lo sabía. Pensé que todos habían recibido una indemnización enorme. Paquete CE. Patricia negó con la cabeza. No, recibimos lo mismo que todos los demás. Nada. Empezaron a hablar. Hablaban en serio de lo que ambos habían perdido. De lo duro que habían sido los últimos 5 años. De sus miedos por el futuro. Al final de la conversación, ya no eran enemigos. Eran 2 personas que habían sufrido la misma pérdida. María observaba desde detrás del mostrador con lágrimas en los ojos. Esto sucedía por la música. El misterioso pianista estaba derribando barreras entre las personas. Cosas similares sucedían por toda la ciudad. En la escuela secundaria, el cambio fue aún más drástico. Estudiantes que no se habían hablado de repente estaban trabajando juntos. Emma Rodríguez era una estudiante de último año de 17 años que había estado pensando en dejar la escuela. Su familia estaba pasando por una situación muy difícil. Su padre tenía 2 trabajos, pero aún así no era suficiente. Emma se sentía culpable por ir a la escuela cuando podría estar trabajando para ayudar a su familia. Sentía que la educación era un lujo que no podían permitirse. Se sentía desesperanzada por su futuro. Pero entonces escuchó la misteriosa música de piano. Una noche, fue al estacionamiento de la escuela con su mejor amiga Lisa. De pie en el frío, escuchando esas hermosas notas flotando en el aire. Algo cambió dentro de Emma. La música le habló.
Le decía que incluso en tiempos oscuros, aún había belleza. Le decía que aún existía la esperanza. Emma se sintió inspirada a escribir sobre lo que sentía. Empezó a escribir poesía tarde por la noche, después de su turno en el restaurante de comida rápida donde trabajaba a tiempo parcial. Los poemas brotaron de ella. Poemas sobre la lucha y el dolor, pero también sobre la resiliencia y la esperanza. Poemas sobre un pueblo que se negaba a morir. Su profesora de inglés, la señora Roberts, notó que Emma parecía diferente. Estaba más concentrada en clase. Un día, la señora Roberts le pidió a Emma que se quedara después de clase. ¿Está todo bien, Emma?, preguntó la señora Roberts con preocupación. Emma dudó y luego sacó su cuaderno. He estado escribiendo, dijo tímidamente. ¿Leerías algo que escribí? La señora Roberts leyó el poema de Emma sobre la misteriosa pianista. Era hermoso y conmovedor. Capturó el sentimiento de todo el pueblo. La señora Roberts tenía lágrimas en los ojos al terminar. Emma, esto es increíble, dijo. ¿Te gustaría compartirlo con la clase? Emma estaba nerviosa, pero aceptó. Al día siguiente, leyó su poema a la clase. El aula quedó en completo silencio mientras leía. Al terminar, varios estudiantes lloraban. Incluso los chicos populares, que normalmente no prestaban atención a nada, se conmovieron. Un chico llamado Tyler levantó la mano. ¡Qué increíble!, dijo. He estado escribiendo canciones. Quizás podríamos colaborar. Una chica llamada Jessica intervino. Dibujo. Podría ilustrar tus poemas. De repente, los estudiantes hablaban con entusiasmo. Querían crear cosas. Querían expresarse. La señora Roberts estaba asombrada. Llevaba 20 años enseñando y nunca había visto a sus alumnos tan inspirados. Emma fundó un club de escritura creativa y arte. Se reunían 2 veces por semana después de la escuela. Se unían estudiantes de todos los grupos. Niños ricos, niños pobres, deportistas, nerds, niños populares, niños tranquilos. Nada de eso importaba ya. Los unía su creatividad y su amor por la misteriosa música que los inspiraba. El club inició un proyecto. Crearon un libro de poemas, cuentos, dibujos y canciones, todos inspirados en el misterioso pianista. Hicieron 50 copias y las vendieron para recaudar fondos para la escuela. El libro se agotó en 2 días. Tenían que hacer más. Jake Morrison, el capitán del equipo de baloncesto, se unió al club, aunque nunca antes había escrito nada creativo. Escribió un cuento sobre un superhéroe que salvaba a la gente no con fuerza, sino con música. No era gran literatura, pero le salía del corazón. Los demás miembros del club lo animaron y lo ayudaron a mejorar. En la vida cotidiana de Jake, algo más estaba cambiando. El equipo de baloncesto había estado dividido toda la temporada. Los jugadores de familias adineradas menospreciaban a los jugadores cuyas familias pasaban por dificultades. Había discusiones y peleas. El equipo perdía partidos. Pero Jake notó que 3 de sus compañeros ahora formaban parte del club de escritura creativa. Tenían algo en común más allá del baloncesto. Contaban con la misteriosa música y el arte que inspiraba. Jake convocó una reunión de equipo y les habló a todos sobre trabajar juntos, sobre ser un verdadero equipo. Quizás fue la influencia de la música, o quizás la gente simplemente estaba lista para el cambio. Pero el equipo escuchó. Empezaron a jugar mejor juntos. Empezaron a ganar partidos. La directora Ellen Chen observó todo esto y se sintió asombrada. La escuela se sentía diferente. Había menos peleas en los pasillos. Los estudiantes parecían más felices. Los profesores informaron que los estudiantes estaban más involucrados. Todo gracias a la misteriosa música de piano que nadie podía explicar. Pero Ellen tenía un trabajo que hacer. La junta escolar la presionaba para que averiguara quién tocaba el piano. Les preocupaba. Seguridad. ¿Y si era alguien peligroso? ¿Y si estaban vandalizando la escuela?
Ellen no creía que la pianista fuera peligrosa, pero comprendía sus preocupaciones. Necesitaba resolver este misterio. Ellen ideó un plan. Se escondería en el auditorio y esperaría a que llegara la pianista. Había intentado llegar tarde a la escuela antes, pero la pianista parecía saber cuándo estaba allí. Esta vez, se escondería por la tarde antes de que llegara. Se quedaría escondida en el almacén del auditorio toda la noche si era necesario. Atrapará a la misteriosa pianista. Mientras Ellen tramaba su plan, el resto de Millbrook se despertaba de otras maneras. El ayuntamiento celebró una reunión para retomar los programas de arte. La sala de reuniones estaba llena de ciudadanos que querían hablar. El pastor James habló de cómo la música había aumentado la asistencia a su iglesia y había unido a la congregación. Esta música ha contribuido más a nuestro espíritu comunitario que cualquier otra cosa en 5 años, dijo. David Lee, el dueño de la ferretería, se puso de pie. Iba a cerrar mi tienda, dijo. Me había dado por vencido, pero esta música me recordó que no nos rendimos. Mantendré mi tienda abierta y quiero donar dinero para ayudar a recuperar el programa de música en la escuela. Uno a uno, la gente se puso de pie y se comprometió a ayudar. Los dueños de negocios ofrecieron donaciones. Los padres ofrecieron su tiempo como voluntarios. Al final de la reunión, el consejo había comprometido suficiente dinero para iniciar un pequeño programa de música en la escuela. No era mucho, pero era un comienzo. Ruth García, miembro del consejo, se secó las lágrimas. Hace 5 años, la fábrica cerró y todos nos desmoronamos, dijo. Dejamos de ser una comunidad. Nos convertimos en extraños viviendo en el mismo pueblo. Pero ahora, gracias a este misterioso pianista, recordamos quiénes somos. Recordamos cómo ayudarnos unos a otros. Pase lo que pase, no podemos perder este sentimiento. Todos en la sala estuvieron de acuerdo. No sabían que el responsable de todo este cambio era un hombre con el que se cruzaron en los pasillos sin darse cuenta. Un hombre que limpiaba sus edificios y vaciaba la basura. Un hombre llamado Marcus Webb. El periódico local seguía creciendo. El editor Frank Wilson logró recontratar a uno de los reporteros que tuvo que despedir. El club de teatro, que casi se había disuelto por falta de interés, de repente tenía más miembros que nunca. Decidieron presentar una obra sobre la unión de una comunidad. La obra fue escrita por estudiantes inspirados por lo que sucedía en su propio pueblo. Incluso los profesores se sintieron diferentes. Se reunieron para tomar un café en el restaurante de María y hablaron de sus alumnos con esperanza en lugar de frustración. Compartieron ideas para hacer sus clases más interesantes. Sintieron una energía renovada para enseñar. La señora Roberts, la profesora de inglés, se asoció con Emma para ayudar a otros estudiantes que querían escribir. Se quedaba después de clase 2 veces por semana para trabajar con el club de escritura creativa. Por primera vez en años, sintió que estaba marcando una verdadera diferencia. Por la noche, las reuniones fuera de la escuela se hicieron más grandes. A mediados de diciembre, a veces llegaban a 70 u 80 personas. Trajeron sillas de jardín y mantas. Algunos trajeron termos de sopa para compartir. Se convirtió en una especie de fiesta comunitaria nocturna, pero tranquila y respetuosa, porque todos estaban allí para escuchar la música. Vecinos que no se habían hablado en años se encontraron juntos, compartiendo una manta para protegerse del frío. Se renovaron viejas amistades. Se forjaron nuevas amistades. La gente intercambió números de teléfono e hizo planes para ayudarse mutuamente. A alguien se le averió el coche. 3 personas se ofrecieron a llevarlo. Alguien perdió su trabajo. Otros compartieron información sobre ofertas de trabajo. Alguien estaba enfermo. Los vecinos trajeron comida. La música sacaba lo mejor de todos. Les recordaba quiénes querían ser. Les recordaba que se necesitaban unos a otros. Grace Murphy, la mujer de 70 años que había vivido en Millbrook toda su vida, se convirtió en una especie de líder entre los oyentes nocturnos.
Organizó un horario para que la gente pudiera traer bebidas calientes para compartir. Se aseguró de que las personas mayores tuvieran sillas para sentarse. Sabía el nombre de todos y se aseguraba de que los recién llegados se sintieran bienvenidos. Una noche, apareció una familia recién llegada a Millbrook. Se acababan de mudar a la ciudad porque la vivienda era barata, pero no conocían a nadie. Grace les dio la bienvenida de inmediato. Ahora son parte de nosotros, dijo con una cálida sonrisa. Bienvenidos a casa. La madre de la familia rompió a llorar. Había estado tan preocupada por mudarse a un lugar nuevo donde no conocían a nadie. Pero aquí estaban todas estas personas juntas en el frío, unidas por una música misteriosa y hermosa. Sintió que realmente había encontrado su hogar. El misterioso pianista aún no tenía ni idea de nada de esto. Marcus continuó con su rutina, limpiar la escuela y luego tocar el piano. Mejoraba cada noche, y la música se volvía más compleja y hermosa. Lo puso todo en esas composiciones. Todo su dolor, toda su esperanza, todo su amor por su hermano. Oken. A veces, mientras tocaba, Marcus pensaba en su madre. Ella había creído en su talento musical desde joven. Lo había animado a estudiar música en la universidad comunitaria, aunque no podían permitírselo. Cuando tuvo que dejar la escuela para cuidarla, ella lloró y se disculpó. No renuncies a tu música, le había dicho. Pero él se rindió. Tenía que hacerlo. No había otra opción. Ahora, tocando en ese auditorio vacío noche tras noche, Marcus sentía que finalmente cumplía el deseo de su madre. No renunciaba a su música. Aunque nadie lo supiera, aunque permaneciera invisible para siempre, estaba siendo fiel a sí mismo. Estaba siendo el músico que su madre siempre creyó que podía ser. El 20 de diciembre, sucedió algo que Marcus no notó. La puerta del almacén del auditorio estaba entreabierta. Dentro del almacén, la directora Ellen Chen estaba sentada en una silla plegable en la oscuridad, esperando. Había estado allí desde las 5 de la tarde. Era casi medianoche. Oyó el carrito de Marcus chirriando por el pasillo. Lo oyó entrar al auditorio. Lo oyó cruzar el escenario. Oyó cómo retiraban la sábana del piano. Y entonces empezó la música. Ellen estaba sentada en ese oscuro almacén, apenas respirando, escuchando. La música era lo más hermoso que había oído en su vida. Era emotiva y poderosa. Contaba una historia de lucha y supervivencia, de amar algo, incluso cuando estaba roto, de esperanza que se negaba a morir. Las lágrimas corrían por el rostro de Ellen mientras escuchaba. Ahora entendía por qué todos estaban tan conmovidos por esa música. Hablaba de algo profundo del alma, algo inalcanzable para las palabras. Después de unos 30 minutos, la música se detuvo. Ellen oyó que volvían a colocar la sábana sobre el piano. Oyó pasos caminando por el escenario. Este era su momento. Tenía que ver quién era el misterioso pianista. Ellen se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por haber estado sentada tanto tiempo. Abrió la puerta del almacén lo más silenciosamente posible. Salió al escenario y allí, cubriendo el piano con la sábana polvorienta, estaba Marcus Webb, el conserje nocturno. El hombre invisible con el que todos se cruzaban en los pasillos sin pensarlo 2 veces. Marcus debió de oír sus pasos porque se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. Durante un largo instante, se quedaron mirándose fijamente en la tenue luz del auditorio. Ellen vio las lágrimas en el rostro de Marcus. Vio sus manos ásperas y callosas que acababan de crear una música tan hermosa. Vio el miedo en sus ojos, como el de un niño al que han pillado haciendo algo malo. «Eres tú», dijo Ellen en voz baja. «Has sido tú todo este tiempo». Marcus no sabía qué decir. Lo habían pillado. Su secreto había salido a la luz. Esperaba que lo despidieran o lo arrestaran por usar la propiedad de la escuela sin permiso. Esperó a que ella le gritara que se fuera y no volviera nunca más. Pero Ellen no gritó. En cambio, se acercó a él.
Su rostro era amable y lleno de asombro. Marcus, dijo con dulzura, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes lo que tu música ha hecho por este pueblo? Marcus negó con la cabeza, confundido. Lo siento, susurró. No debería haber estado tocando el piano sin permiso. Voy a parar. Por favor, no me despidas. Ellen sonrió entre lágrimas. Despídete, Marcus. Has revivido esta comunidad. Tu música ha unido a personas que no habían hablado en años. Ha dado esperanza a estudiantes que se habían dado por vencidos. Les ha recordado a todos lo que es importante. No estás en problemas. Eres un milagro. Marcus no entendía. No tenía ni idea de que la gente hubiera estado escuchando. Pensó que estaba solo. Ellen se sentó en el borde del escenario y le indicó a Marcus que se sentara a su lado. Luego le contó todo sobre las multitudes que se reunían afuera cada noche. Sobre el restaurante de María convirtiéndose en un lugar de encuentro comunitario. Sobre el club de escritura creativa de Emma y el equipo de baloncesto de Jaque. Sobre la votación del ayuntamiento para retomar los programas de arte. Sobre viejos enemigos que se volvieron amigos. Sobre un pueblo entero que despertaba tras 5 años de dolor y desesperación. Mientras Marcus escuchaba, no podía creer lo que oía. Su música secreta había hecho todo eso. Su expresión privada de dolor y esperanza había cambiado la vida de la gente. ¿Pero cómo?, preguntó. Pensé que estaba solo. Ellen me explicó sobre los gruesos muros del auditorio y cómo el sonido viajaba a través del viejo edificio. Sobre cómo la gente podía oír débilmente la música afuera. Sobre cómo venían cada noche solo para escuchar y sentirse conectados con algo hermoso. Marcus se tapó la cara con las manos. Se sentía abrumado. Simplemente había estado intentando sobrevivir, intentando mantener viva su música en su interior. Nunca imaginó que pudiera importarle a alguien más. Marcus, dijo Ellen con suavidad, necesito preguntarte algo. ¿Darías un concierto público? ¿Dejarías que Millbrook viera el rostro detrás de la música? Marcus levantó la vista aterrorizado. Solo soy un conserje, dijo. No soy nadie. La gente estará decepcionada. No, dijo Ellen con firmeza. No eres solo un conserje. Tú eres un artista. Eres la persona cuya música salvó a este pueblo. Y la gente necesita saber que la belleza y el talento pueden venir de cualquier lugar, de cualquier persona. Necesitas dejar que te vean. Marcus estaba asustado. Había sido invisible durante tanto tiempo. Pero en el fondo, sentía algo más. Una chispa del joven que solía ser. El que soñaba con ser músico. Tal vez era hora de dejar de esconderse. Tal vez era hora de ser visto. Está bien, dijo, en voz baja. Lo haré. Ellen sonrió. Gracias, Marcus. Esto va a cambiarlo todo. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. A la mañana siguiente, la directora Ellen Chen estaba sentada en su oficina, intentando averiguar cómo manejar la situación. Había descubierto la identidad del misterioso pianista. Ahora necesitaba contárselo a la gente. ¿Pero cómo? Marcus Webb era un hombre reservado. Le aterrorizaba la atención. Necesitaba hacerlo. Con cuidado. Ellen llamó a Marcus a su celular. Respondió nervioso, probablemente preocupado de que hubiera cambiado de opinión sobre no despedirlo. Marcus, quiero que sepas que tu trabajo está completamente a salvo, dijo ella primero. No estás en problemas. Pero tenemos que hablar del concierto. ¿Sigues dispuesto? Sí, dijo Marcus en voz baja. Tengo miedo, pero sí. Bien, dijo Ellen. Estoy pensando en Nochebuena. Es en 4 días. Tendremos el concierto en el auditorio. Lo anunciaré hoy. Está bien. El corazón de Marcus latía con fuerza. 4 días. Tenía 4 días antes de que todos supieran su secreto. De acuerdo, logró decir. Marcus, la gente va a querer saber de ti,
de tu vida, de tu historia. ¿Estás dispuesto a compartirla? Marcus pensó en su madre, en sus sueños perdidos, en los 20 años que pasó limpiando pisos mientras la música sonaba en su cabeza. Sí, dijo. Compartiré mi historia. Después de colgar con Marcus, Ellen hizo algunas llamadas. Primero, llamó a la junta escolar para explicar la situación. Luego, llamó al periódico local. El editor Frank Wilson casi se cae de la silla cuando Ellen le dijo la verdad. El conserje, Frank, dijo asombrado, Marcus Webb, lo veo en la escuela todo el tiempo. Nunca, quiero decir, solo es un conserje. Ellen terminó la frase por él. Ese es exactamente el punto, Frank. Todos pasábamos por su lado todos los días y nunca lo veíamos realmente. Pero ha estado creando algo hermoso todo este tiempo. Frank vio de inmediato el poder de esta historia. El hombre invisible que salvó su pueblo con la música. Esto ya no era solo una noticia local. Era una noticia nacional. Tal vez incluso internacional. ¿Puedo entrevistarlo?, preguntó Frank. Sí, dijo Ellen. Pero sé amable. Es muy reservado y está nervioso por todo esto. Para el mediodía, Ellen había escrito una carta a la comunidad. La publicó en la página web de la escuela, en las redes sociales y le dio copias al periódico. La carta decía: Estimada comunidad de Millbrook, les escribo para compartir noticias sobre nuestro misterioso pianista. Tras semanas de investigación, he descubierto la identidad de la persona cuya hermosa música ha unido a nuestra comunidad. Se llama Marcus Webb y es el conserje nocturno de la escuela secundaria Riverside. Durante las últimas semanas, Marcus ha estado tocando el piano en nuestro auditorio después de terminar sus tareas de limpieza. No tenía ni idea de que alguien pudiera oírlo. Simplemente se expresaba a través de la música, creando belleza y momentos íntimos. Marcus ha aceptado dar un concierto público en Nochebuena a las 7 de la tarde en el auditorio de nuestra escuela. Todos son bienvenidos. No habrá costo alguno, pero les pedimos que vengan con la mente y el corazón abiertos. La historia de Marcus es la de sueños postergados pero nunca olvidados. Es un recordatorio de que el talento y la belleza pueden surgir de cualquier lugar, de cualquier persona. Es un recordatorio de que nunca debemos juzgar a las personas por sus cargos ni ignorarlas por parecer invisibles. Espero que nos acompañen en Nochebuena para celebrar a Marcus. Y para celebrar lo que su música ha significado para nuestra comunidad. Con gratitud, directora Ellen Chen. La noticia corrió por Millbrook como la pólvora. La gente no podía creerlo. El misterioso pianista era Marcus Webb, el silencioso conserje, el hombre con el que se cruzaban en los pasillos sin darse cuenta. En el restaurante de María, la gente del almuerzo estaba entusiasmada con la noticia. María misma estaba impactada. Marcus entraba a veces a su restaurante a tomar un café antes de ir a trabajar. Ella lo había atendido cientos de veces, pero nunca había hablado con él. Era solo un cliente más. Ahora descubría que él era la persona cuya música había salvado su negocio. Robert Chan estaba sentado en el mostrador, sacudiendo la cabeza con asombro. Trabajé en el mismo equipo de limpieza que Marcus durante unos meses hace un par de años. Decía que siempre era callado. Hacía su trabajo y era reservado. No tenía ni idea de que pudiera tocar el piano. Ni idea de que tuviera ese don. Patricia Hayes, sentada junto a Robert, dijo en voz baja: ¿A cuántas otras personas pasamos por alto cada día? ¿A cuántos otros Marcus? ¿Hay telarañas? Con regalos que nunca vemos porque no miramos. La pregunta flotaba en el aire. Todos en el restaurante la percibían. Todos habían sido culpables de no ver a Marcus, tratarlo como si fuera invisible, y él había estado creando algo hermoso todo el tiempo. En el instituto, los estudiantes estaban asombrados. Jake Morrison, el capitán del equipo de baloncesto, recordaba haber visto a Marcus limpiando el gimnasio después de los entrenamientos. Nunca le dio las gracias, ni siquiera lo reconoció.
Ahora descubría que este hombre era el misterioso pianista que lo había inspirado a escribir su primera historia. Emma Rodríguez sintió lágrimas en los ojos al enterarse de la noticia. Marcus era conserje, alguien a quien la gente menospreciaba, alguien a quien la sociedad trataba como menos importante, pero su música le había cambiado la vida. La había salvado de abandonar la escuela. Le había dado esperanza y la había inspirado a escribir. ¿Cómo podía alguien tan importante ser tratado como invisible? Esa tarde, Emma fue a buscar a Marcus. Se enteró de que vivía en un pequeño edificio de apartamentos en Oak Street. Llamó a su puerta, nerviosa pero decidida. Marcus abrió la puerta, sorprendido de ver a un estudiante en su casa. Reconoció a Emma de los pasillos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Señor Webb, me llamo Emma Rodríguez. Soy estudiante de Riverside Ig. Solo quería darle las gracias. ¿Agradecerme?, preguntó Marcus confundido. ¿Por qué?, preguntó Emma, con la voz temblorosa por la emoción. Estaba a punto de dejar la escuela. Me sentía desesperanzada. Pero entonces lo escuché tocar y algo cambió en mi interior. Su música me dio esperanza. Me inspiró a escribir. Cambiaste mi vida y necesitaba que lo supieras. Emma sacó su cuaderno y se lo entregó a Marcus. Estos son poemas que escribí gracias a tu música. Quería dártelos. Marcus tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió y leyó el primer poema. Era hermoso, crudo y lleno de emoción. Leyó otro y otro. Para el cuarto poema, estaba llorando. ¿Escribiste todos estos?, preguntó. Emma asintió. Tu música me mostró que la belleza puede existir incluso en tiempos difíciles. Esa esperanza es real. Yo también quería crear algo hermoso. Marcus miró a la joven que había ido a su apartamento a darle las gracias. Se había considerado nadie, invisible, pero su música había tocado su vida profundamente. Tal vez Ellen tenía razón. Tal vez lo que hizo importaba. Gracias por compartirlos conmigo, dijo Marcus, devolviéndole el cuaderno. Son maravillosos. Sigue escribiendo, Emma. El mundo necesita tu voz. Después de que Emma se fuera, Marcus se sentó en su pequeño apartamento, abrumado. Su secreto había salido a la luz. Todos lo sabían ahora. Una parte de él quería huir y esconderse. Pero otra parte sentía algo que no había sentido en 20 años. Orgullo. No orgullo arrogante, sino el orgullo silencioso de saber que su trabajo importaba. El teléfono empezó a sonar. Era Frank Wilson, del periódico, pidiendo una entrevista. Marcus aceptó, aunque le temblaban las manos al sostener el teléfono. Frank vino esa noche con un fotógrafo. Le pidió a Marcus que contara su historia. Al principio, Marcus habló en voz baja, con dificultad para encontrar las palabras. Pero mientras hablaba de su madre, sus sueños perdidos y la música que siempre había vivido dentro de él, las palabras le salían con más facilidad. Nunca pensé que alguien me oiría tocar, dijo Marcus. Solo intentaba sobrevivir. Intentaba mantener viva la música dentro de mí. No sabía que podía marcar la diferencia. Frank lo anotó todo. El fotógrafo le tomó fotos a Marcus en su pequeño apartamento, sentado junto a la ventana, donde solía sentarse a pensar en música. Le tomaron fotos de sus manos ásperas y callosas. Le tomaron una foto sosteniendo el cuaderno de poemas de Emma. El artículo apareció al día siguiente en la portada del Millbrook Daily. El titular decía, El hombre invisible, como el conserje Marcus Webb unió a un pueblo desgarrado a través de la música. El artículo contaba toda la historia de Marcus, sus sueños de ser músico, su decisión de abandonar la universidad para cuidar a su madre enferma, sus 20 años trabajando como conserje mientras la música resonaba en su cabeza, la decisión de finalmente dejar salir la música tocando el piano olvidado. El artículo incluía citas de personas a las que Marcus había afectado. Emma habló de cómo su música la inspiró a escribir. Jake habló de cómo ayudó a su equipo de baloncesto a unirse.
María habló de cómo las reuniones en su restaurante habían salvado su negocio. El pastor James habló de la fe renovada y la comunidad en su iglesia. El artículo terminaba con una invitación al concierto de Nochebuena y una poderosa declaración del propio Frank. Marcus Webb nos recuerda que estamos rodeados de gente, con dones que nunca vemos porque no nos tomamos el tiempo de observarlos. Nos recuerda que cada persona tiene valor y dignidad, independientemente de su puesto o estatus social. Su música ha sanado a nuestra ciudad. Ahora es nuestro turno de verlo, honrarlo y aprender de él. El artículo se compartió en línea. Al final del día, decenas de miles de personas lo habían leído. Los medios regionales lo recogieron. Luego, los nacionales. A la mañana siguiente, la historia de Marcus Webb se comentaba en todo el país. Los equipos de noticias llegaron a Millbrook. Entrevistaron a Marcus, Ellen Chen, estudiantes, habitantes del pueblo. Filmaron el auditorio vacío donde Marcus había tocado. Capturaron el pequeño pueblo que había cambiado gracias a la música secreta de un hombre. Marcus estaba abrumado por la atención. Aceptó dar algunas entrevistas porque Ellen dijo que ayudaría a promover el concierto y apoyar el programa de arte, pero la mayor parte del tiempo se quedó en casa intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Personas de todas partes comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Otros conserjes y conserjes escribieron para decir que su historia los hacía sentir reconocidos y valorados. Músicos escribieron para elogiar su talento y valentía. Maestros escribieron para decirles que nunca más volverían a ignorar al personal de apoyo escolar. Un famoso pianista de concierto llamado David Chin vio la noticia y se conmovió. Llamó a la directora Ellen y le ofreció donar un piano de cola nuevo a la escuela. Marcus Webb debería tener un instrumento adecuado para tocar, dijo David. Y la preparatoria Riverside debería tener de nuevo un programa de música. Una compañía musical se ofreció a grabar a Marcus y distribuir sus composiciones. Un editor quería escribir un libro sobre su vida. Marcus rechazó la mayoría de las ofertas. No quería fama ni dinero. Solo quería tocar música y conservar su trabajo de conserje. El trabajo que le daba dignidad y propósito. Pero aceptó una cosa. Una escuela de música de la ciudad le ofreció una beca para completar su licenciatura en música. Tomar clases en línea le permitió seguir trabajando. Marcus lloró al recibir la oferta. Su sueño, que creía muerto hacía 20 años, volvía a la vida. En Millbrook, comenzaron los preparativos para el concierto de Nochebuena. Había que limpiar y preparar el auditorio. El piano tenía que estar bien afinado. Había que colocar las sillas. Voluntarios de toda la ciudad vinieron para ayudar. Grace Murphy, la anciana que organizaba las reuniones nocturnas, se encargó de la decoración. Ella y un equipo de voluntarios colocaron luces y plantas. Hicieron que el viejo auditorio luciera hermoso por primera vez en años. El Club de Escritura Creativa de Emma preparó los programas para el concierto. Incluyeron la historia de Marcus y algunos poemas de Emma. Imprimieron 500 programas. No estaba seguro de si sería suficiente. El club de teatro de la escuela secundaria se ofreció como acomodador. El equipo de baloncesto ayudó a colocar las sillas. Incluso los miembros del consejo municipal vinieron a ayudar a pintar y limpiar. Todos querían ser parte de este evento especial. A medida que se acercaba la Nochebuena, Marcus se sentía cada día más nervioso. Tocaría frente a cientos de personas. Todos lo estarían mirando. Ya no sería invisible. La idea lo aterrorizaba. La noche del 23 de diciembre, Ellen Chin llamó a Marcus. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Asustado», admitió Marcus. «¿Y si me equivoco? ¿Y si la gente se decepciona?», preguntó. «Marcus, has estado tocando maravillosamente durante semanas», dijo Ellen con suavidad. «Nada cambiará solo porque la gente te esté mirando. Toca con el corazón, como siempre lo haces. Eso es todo lo que todos quieren. Pero, ¿y si esperan más porque ahora conocen mi historia?».
¿Y si decepciono a todos?, preguntó Ellen. Entonces ella dijo algo que Marcus nunca olvidaría. Marcus, ya le has dado a este pueblo más de lo que merecemos. Nos has dado esperanza, unidad y belleza. Incluso si mañana tocas una sola nota y luego te retiras del escenario, seguirás siendo un héroe. Pero sé que no lo harás. Te sentarás al piano y abrirás tu corazón como siempre lo haces, y estaremos agradecidos por el regalo. Marcus sintió que parte de su miedo se aliviaba. Ella tenía razón. Solo necesitaba tocar como siempre lo hacía, desde el corazón. Eso era todo. A la mañana siguiente, Nochebuena, Marcus se despertó temprano. De todas formas, no podía dormir. Tomó su café y miró por la ventana el pueblo que amaba. La nieve caía suavemente, cubriéndolo todo de blanco. Se veía tranquilo y hermoso. Pasó el día en silencio. No fue a trabajar porque Ellen le había dado la noche libre. Practicó un poco en el viejo teclado que había comprado hacía años, pero que rara vez usaba. Repasó las piezas que planeaba tocar. Intentó no pensar en los cientos de personas que lo estarían observando. Al caer la noche, Marcus se puso su mejor ropa. No tenía traje, pero sí un pantalón oscuro limpio y una camisa abotonada. Se miró en el espejo. Parecía nervioso, pero también parecía listo. Ellen le había ofrecido cambiarle la ropa para el concierto. Incluso le ofreció comprarle un traje nuevo, pero Marcus se negó. «Soy conserje», dijo. «Es parte de mí. No quiero fingir ser otra persona». En cambio, Marcus tomó una decisión. Vestiría su uniforme de trabajo, el uniforme azul oscuro de conserje con su etiqueta. No ocultaría quién era. No fingiría. Se presentaría frente a su pueblo como Marcus Webb, conserje nocturno y músico. Ambas partes de él eran reales e importantes. A las 6:30, Marcus condujo hacia el instituto. Le temblaban las manos al volante. Cuando entró al estacionamiento, algo lo hizo detenerse y mirar fijamente. Había cientos de autos. El estacionamiento estaba completamente lleno. La gente estacionaba en la calle y caminaba hacia la escuela. Marcus estaba sentado en su auto observando a la gente entrar al edificio. Ancianos y jóvenes, familias con niños, adolescentes, dueños de negocios, maestros, estudiantes. Todo su pueblo venía a escucharlo tocar. Respiró hondo. Era el momento. Su vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. Nunca volvería a ser invisible. Una parte de él lamentaba esa pérdida, pero otra parte se sentía lista para finalmente ser vista. Marcus salió de su auto y caminó hacia la escuela, luciendo con orgullo su uniforme de conserje. Al cruzar las puertas, su viaje de conserje invisible a músico célebre estaba a punto de alcanzar su momento más importante. El concierto que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. Marcus Webb estaba entre bastidores en el antiguo auditorio, escuchando el sonido de cientos de personas encontrando sus asientos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos debían poder oírlo. Bajó la mirada hacia su uniforme azul oscuro de conserje. Le temblaban las manos. Se preguntó si había cometido un terrible error. La directora Ellen Chen llegó tras bambalinas y le puso una mano en el hombro. ¿Estás listo?, preguntó con suavidad. Marcus negó con la cabeza. No creo poder hacerlo. Hay tanta gente. Mírame, Marcus, dijo Ellen. Levantó la vista hacia su rostro amable. Llevas semanas tocando. Esta noche no es diferente. Solo que la gente puede verte. Toca como siempre. Toca con el corazón. Eso es todo lo que necesitas hacer. ¿Y si se me olvidó la música? ¿Y si se me congelan las manos? Entonces te detienes, respiras hondo y vuelves a empezar. Ellen dijo, nadie espera la perfección. Están aquí porque tu música les llegó al corazón. Están aquí para honrarte y darte las gracias. Simplemente sé tú mismo. En el auditorio, la escena era extraordinaria.
Más de 800 personas se habían apiñado en un espacio destinado a 500. Todos los asientos estaban llenos. La gente se alineaba contra las paredes y se sentaba en los pasillos. El jefe de bomberos había pasado antes y había dicho que esto era una violación de seguridad, pero luego vio todas las caras esperanzadas y decidió dejarlo pasar solo por esta vez. María Santos se sentó en la tercera fila con su esposo. Había cerrado su restaurante temprano para poder venir. En todos los años que había sido dueña del Riverside Diner, nunca había cerrado en Nochebuena, pero esto era más importante. Emma Rodríguez se sentó con su familia. Su padre se había tomado días libres en ambos trabajos para estar allí. Emma apretaba su cuaderno de poemas contra el pecho. Estaba muy nerviosa por Marcus, este hombre que había cambiado su vida sin siquiera saberlo. Jake Morrison se sentó con su equipo de baloncesto. Todos se habían reunido vistiendo las camisetas de sus equipos para mostrar unidad. Querían que Marcus viera que su música los había ayudado a convertirse en un verdadero equipo. Robert Chan y Patricia Hayes se sentaron uno al lado del otro. Los dos antiguos enemigos que se habían vuelto amigos porque se quedaban juntos escuchando música misteriosa en las noches frías. Esta noche verían el rostro detrás de esa música. Grace Murphy, la anciana que organizaba las reuniones nocturnas, estaba sentada en la primera fila. A sus 70 años, había visto muchas cosas en su vida, pero nunca había visto a su pueblo unirse de esta manera. Esta noche se sentía como un milagro. El pastor James estaba allí con toda su congregación. El alcalde y los miembros del consejo municipal estaban sentados juntos. Los profesores de la escuela ocupaban varias filas. Los estudiantes del club de escritura creativa de Emma estaban sentados en un grupo. Frank Wilson, del periódico, estaba allí con su fotógrafo. Los equipos de noticias tenían cámaras instaladas para filmar el concierto, pero el auditorio estaba lleno principalmente de gente común de Millbrook. Personas que habían perdido sus trabajos cuando la fábrica cerró. Personas que habían estado luchando y sufriendo. Personas que habían olvidado cómo tener esperanza. Todos habían venido a honrar al hombre cuya música les había recordado que no estaban solos. Exactamente a las 7, las luces del auditorio se atenuaron. Las luces del escenario se encendieron. La directora Ellen Chen subió al escenario. El público aplaudió. Ellen esperó a que se callaran y luego habló por el micrófono. Gracias a todos por venir esta noche, dijo. Hace unas semanas, nuestro pueblo se conmovió con el misterio y la belleza. Alguien tocaba el piano en este auditorio a altas horas de la noche, y la música conectó con nuestra comunidad y nos cambió. Buscamos la identidad de este misterioso pianista. Nos preguntamos quién podría crear una música tan hermosa. Y entonces descubrimos la verdad. Ellen hizo una pausa, mirando a la multitud. La persona que ha estado tocando para nosotros, la persona cuya música ha unido a nuestro pueblo y nos ha dado esperanza. Es alguien que todos conocemos, alguien a quien todos hemos visto, pero también alguien a quien nunca habíamos mirado realmente. Alguien a quien tratábamos como invisible a pesar de que siempre estaba ahí, manteniendo nuestra escuela limpia y cuidando nuestro edificio. La voz de Ellen se emocionó. Marcus Webb es el conserje nocturno de la escuela secundaria Riverside. También es un músico talentoso. Tuvo que dejar de lado sus sueños hace 20 años para cuidar de su madre enferma. Ha trabajado duro todos los días limpiando nuestros pisos y sacando la basura mientras la hermosa música vivía en su cabeza. Nunca se quejó. Nunca pidió reconocimiento. Simplemente hizo su trabajo con dignidad y mantuvo viva su música en momentos privados. Muchos en el público ya estaban llorando. Recordaban todas las veces que habían pasado junto a Marcus sin verlo realmente, todas las veces que lo habían tratado como menos importante por su trabajo. Esta noche, continuó Ellen, Marcus ha aceptado tocar para nosotros en público por primera vez. Está nervioso y asustado, pero también es valiente. Ha aceptado dejarnos verlo de verdad, para que podamos darle las gracias. Así que, por favor,
Den la bienvenida a Marcus Webb. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie aplaudiendo y vitoreando. Marcus lo escuchó entre bastidores y sintió lágrimas correr por su rostro. Se secó los ojos y respiró hondo. Eso era todo. Salió al escenario. La multitud guardó silencio por un momento, simplemente mirándolo. Allí estaba Marcus Webb, con su uniforme de conserje y la placa con su nombre prendida en el pecho. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Tenía las manos ásperas y callosas. Parecía aterrorizado. Entonces, los aplausos comenzaron de nuevo, incluso más fuertes que antes. La gente no solo aplaudía. Le daban una ovación de pie incluso antes de que tocara una nota. Lo honraban por su valentía, por su don, por sus años de servicio invisible. Marcus se quedó allí abrumado. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ser visto así le resultaba extraño, aterrador y maravilloso a la vez. Asintió con la cabeza a la multitud y luego se dirigió al piano. El auditorio se quedó en completo silencio. Se podía oír la respiración de la gente. Marcus se sentó en el banco del piano. Puso sus manos temblorosas sobre las teclas. Cerró los ojos y respiró hondo 3 veces. Entonces comenzó a tocar. La primera pieza era la que había tocado aquella primera noche semanas atrás. La pieza sobre la pérdida y la lucha, sobre un pueblo destrozado. La melodía era triste y hermosa. Captaba todo el dolor que Millbrook había sufrido. Mientras Marcus tocaba, algo asombroso sucedió. Sus manos dejaron de temblar. El miedo se desvaneció. Solo existía la música. Se olvidó de los cientos de personas que lo observaban. Se olvidó de las cámaras y los equipos de noticias. Se olvidó del nerviosismo. Era simplemente Marcus tocando su música, expresando su corazón a través de sus dedos. Entre el público, la gente escuchaba con lágrimas en los ojos. María Santos pensó en su restaurante en dificultades y en lo cerca que estuvo de rendirse. Robert Chan pensó en perder su trabajo y su dignidad. Patricia Hayes pensó en la vergüenza y la depresión de su esposo. Emma Rodríguez pensó en casi abandonar la escuela. La música les habló a todos. Decía, sé que han sufrido. Sé que ha sido duro. Los veo. Cuando terminó la primera pieza, hubo un momento de silencio. Luego, los aplausos llenaron el auditorio. Marcus levantó la vista, sorprendido. Había olvidado que estaban allí. Sonrió tímidamente y se preparó para tocar su segunda pieza. La segunda pieza fue diferente. Empezó triste como la primera, pero luego cambió. Se volvió más fuerte, más esperanzadora. Esta era la música que Marcus había estado tocando en las últimas semanas. Música sobre resiliencia, sobre personas que caen pero se levantan, sobre elegir la esperanza incluso en tiempos difíciles. Jake Morrison sintió la música en el pecho. Pensó en su equipo y en cómo habían aprendido a trabajar juntos. Pensó en el cuento que había escrito, la primera obra creativa que había hecho. La música había tenido ese efecto en él. Grace Murphy cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Había estado muy preocupada por su ciudad. Pero esta noche, mirando a su alrededor y a toda esa gente reunida, supo que Millbrook iba a estar bien. Habían recordado cómo ser una comunidad. La segunda pieza terminó con un aplauso aún más fuerte. Marcus tocó una tercera pieza, luego una cuarta. Cada pieza era diferente, pero todas eran hermosas, emotivas y reales. Entonces Marcus habló por el micrófono por primera vez. Su voz era tranquila y temblorosa. Gracias por estar aquí, dijo. Quiero tocar una pieza más. Esta es nueva. La escribí esta mañana. Se trata de todos ustedes. De cómo escucharon en el frío y la oscuridad. De cómo se unieron. De cómo me recordaron que mi música importa. De cómo me hicieron sentir visto. Empezó a tocar. Esta pieza era diferente a todas las demás. Tenía tristeza, pero también alegría. Tenía lucha, pero también triunfo.
Contaba una historia de esperanza, comunidad y amor. Era la forma de Marcus de agradecer al pueblo que le había dado una razón para dejar de esconderse. La música creció hasta un clímax poderoso con los dedos de Marcus volando sobre las teclas. Entonces, se suavizó, volviéndose suave y apacible. Terminó con una sola nota que resonó en el silencioso auditorio, y luego se desvaneció lentamente. Durante varios segundos, todo el mundo se conmovió. Simplemente permanecieron allí sentados, asimilando lo que habían experimentado. Entonces Emma Rodríguez se puso de pie y empezó a aplaudir. Otros se unieron a ella. Pronto todos estaban de pie, aplaudiendo, muchos llorando abiertamente. La ovación duró 10 minutos. Marcus se sentó al piano, abrumado por la emoción. Nunca se lo había imaginado. Había pasado 20 años siendo invisible. Y ahora cientos de personas lo celebraban. Se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces sucedió algo que Marcus no esperaba. Emma Rodríguez subió al escenario. Llevaba su cuaderno. Se acercó al micrófono nerviosa. «Señor Webb», dijo con la voz temblorosa. «Su música me inspiró a escribir. ¿Le importaría si leo uno de mis poemas? Lo escribí sobre usted y lo que ha hecho por nuestro pueblo». Marcus asintió, demasiado emocionado para hablar. Emma abrió su cuaderno y comenzó a leer. Caminó entre nosotros sin ser visto, con las manos ásperas por años de trabajo, el corazón lleno de música que nadie escuchaba. Nos cruzamos con él en los pasillos, sin mirarlo, sin ver, sin saber que la belleza habitaba en este hombre al que llamábamos invisible. Pero, tarde en la noche, mientras dormíamos, tocaba con todo el corazón en paredes vacías, y de alguna manera, la música nos encontró, nos llegó a través del frío y la oscuridad, nos recordó quiénes éramos, nos mostró que aún existía la esperanza, que la belleza podía florecer en lugares destrozados. Nos enseñó que nunca debemos juzgar a una persona por su título, que la dignidad viene de dentro, que todos tenemos dones que no podemos ver a menos que nos tomemos el tiempo de observarlos. Gracias, Marcus Webb, por tu música y tu valentía, por mostrarnos que las personas invisibles suelen ser las más importantes, y que el don de una persona puede sanar las heridas más profundas de una comunidad. Para cuando Emma terminó, no había ni un solo ojo seco en el auditorio. Marcus se acercó a ella y la abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por recibirme». Entonces sucedió algo más. Jake Morrison subió al escenario. «Señor Webb, quiero disculparme», dijo por el micrófono. «Me crucé con usted en los pasillos cientos de veces. Lo vi limpiando después de nuestros entrenamientos de baloncesto. Nunca le di las gracias. Ni siquiera lo miré. Lo siento. Usted merecía algo mejor». Más estudiantes subieron al escenario. Uno por uno. Se disculparon por no ver a Marcus, por tratarlo como invisible, por no reconocer su valor. Le agradecieron su música y por enseñarles una lección importante. Los maestros también se acercaron. La señora Roberts habló de cómo Marcus había inspirado a sus estudiantes a ser creativos. El señor Davidson habló del renovado interés en el arte. El director le agradeció por unir a la comunidad. Luego, los dueños de negocios se acercaron. María Santos anunció que donaría dinero para crear un fondo de becas en nombre de Marcus para estudiantes que quisieran estudiar música pero no pudieran costearlo. David Lee, de la ferretería, se comprometió a igualar su donación. Uno por uno, otros dueños de negocios y miembros de la comunidad donaron dinero. En 30 minutos, habían recaudado más de $50,000 para becas de música y para reiniciar el programa de música en la escuela secundaria Riverside. Marcus estaba de pie en el escenario, completamente abrumado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Su simple acto de tocar el piano en un auditorio vacío había dado inicio a todo esto. Pero las sorpresas aún no habían terminado. La directora Ellen Chen volvió al micrófono. «Marcus, tengo algo que decirte».
¿Recuerdas a David Chen, el famoso pianista de concierto que donó un nuevo piano de cola a nuestra escuela? Marcus asintió. El nuevo piano era hermoso y estaba en el escenario ahora mismo, esperando su presentación oficial. Bueno, David tiene otro regalo para ti, dijo Ellen. Le gustaría decirlo él mismo. David, ¿estás aquí? Un hombre asiático mayor se levantó del público y subió al escenario. Marcus lo reconoció de la televisión y de grabaciones. David Chen era uno de los pianistas más respetados del mundo. David estrechó la mano de Marcus. Señor Webb, su historia me conmovió profundamente, dijo al micrófono. Me recuerda por qué me hice músico. No por fama ni dinero, sino porque la música es esencial para el alma humana. Mantuvo viva su música durante 20 años de lucha. Eso requiere verdadera dedicación y amor. David hizo una pausa y luego dijo, quisiera ofrecerle algo. Mi fundación musical otorga becas a músicos talentosos que necesitan apoyo. Le daría una beca de 20,000 pesos. Puede usarla para completar su educación, comprar instrumentos y hacer lo que necesite para dedicarse a la música. El público estalló en aplausos. Marcus no pudo hablar. 20,000 pesos. Era más dinero del que jamás imaginó tener. Y una cosa más, continuó David, sería un honor para mí que considerara estudiar conmigo. Ya no acepto muchos alumnos particulares, pero me encantaría trabajar con usted. Sus composiciones son extraordinarias. Con algo de formación en teoría y técnica musical, podría ser un compositor extraordinario. Marcus recuperó la voz. Solo soy un conserje, dijo en voz baja. No, dijo David con firmeza. Eres conserje y músico. Ambos son importantes. Ambos te dan dignidad. Nunca te avergüences de tu trabajo honesto, pero tampoco escondas tu talento. El mundo necesita tu música. Más aplausos llenaron el auditorio. Marcus lloraba demasiado para responder. Simplemente estrechó la mano de David y asintió. Entonces, el alcalde de Millbrook subió al escenario. Marcus Webb, en nombre de la ciudad de Millbrook, quiero darte algo. El alcalde dijo, declaramos el 24 de diciembre como el día de Marcus Webb en nuestra ciudad. Cada año, en este día, recordaremos lo que nos enseñaste. Que cada persona tiene valor. Que nunca debemos ignorar a las personas por su trabajo. Que la belleza y el talento pueden surgir de cualquier lugar. El alcalde le entregó a Marcus una placa y la llave de la ciudad. El aplauso fue ensordecedor, pero hubo una sorpresa más. Ellen Chen regresó al micrófono con una gran sonrisa. Marcus, la junta escolar celebró una reunión de emergencia esta tarde. Han creado un nuevo puesto en la preparatoria Riverside. Nos gustaría contratarte como profesora de música. Seguirías trabajando como conserje si así lo deseas, pero también impartirías clases de música y dirigirías el programa. ¿Qué te parece? Marcus la miró fijamente. Profesora de música. Su sueño de hace 20 años. El sueño que creía muerto. Miró al público y vio cientos de rostros esperanzados. Vio a Emma, a Jaque y a todos los estudiantes cuyas vidas había tocado. Vio a los profesores y a los miembros de la comunidad que creyeron en él. Sí, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Sí, me encantaría enseñar música. El auditorio estalló de alegría. La gente se abrazaba, lloraba, vitoreaba. Esto era más que un simple concierto. Era un momento que cambiaría su ciudad para siempre. Ellen dejó que la celebración continuara unos minutos y luego volvió a hablar por el micrófono. Antes de terminar esta noche, tengo una petición. Marcus, ¿podrías tocar una pieza más en el nuevo piano? Todavía no lo hemos presentado oficialmente. ¿Te gustaría ser el primero en tocarlo? Marcus asintió. Se acercó al nuevo piano de cola. Estaba cubierto con una tela. Juntos, Marcus y Ellen la retiraron, revelando un instrumento impresionante. La madera brillaba bajo las luces del escenario. Las teclas eran perfectas y blancas. Marcus se sentó en el banco.
El piano era hermoso y estaba perfectamente afinado. Puso las manos sobre las teclas. Pensó en su madre, que había creído en su música. Pensó en los últimos 20 años de lucha. Pensó en el pueblo que finalmente lo había visto. Pensó en el futuro que ahora era posible. Empezó a tocar. La música que salió fue pura alegría. Celebraba la esperanza, la comunidad y las segundas oportunidades. Celebraba la idea de que nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños. Celebraba a la gente común que hace cosas extraordinarias. Mientras Marcus tocaba, el público se tomaba de la mano. Vecinos que no habían hablado en años se abrazaban. Padres abrazaban a sus hijos. Maestros sonreían entre lágrimas. Emma escribió con furia en su cuaderno, capturando el momento con palabras. Jake se sintió inspirado a ser mejor persona. María pensó en ampliar su restaurante. Robert sintió esperanza de encontrar un nuevo trabajo. La música decía todo lo que las palabras no podían. Decía que las cosas rotas se pueden sanar. Que las comunidades divididas pueden unirse. Que una persona realmente puede marcar la diferencia. Que la belleza importa, que la esperanza es real. Cuando Marcus tocó la última nota, mantuvo las manos sobre las teclas un buen rato. Luego se levantó y se giró hacia el público. Todos estaban de pie, aplaudiendo, llorando, sonriendo. Miró todos esos rostros y, por primera vez en 20 años, Marcus Webb se sintió realmente comprendido. En las semanas y meses siguientes, Millbrook continuó cambiando. El programa de música de la escuela secundaria Riverside creció más allá de las expectativas de todos. Marcus impartía clases durante el día y seguía trabajando como conserje por la noche porque amaba a ambos trabajos. Estudiantes de todos los orígenes se unieron al programa de música. Algunos tenían talento, otros no, pero todos eran bienvenidos. El club de escritura creativa de Emma siguió creciendo. Publicaban un libro de cuentos y poemas cada semestre. Emma fue a la universidad con una beca completa y se convirtió en maestra, siempre recordando ver a los estudiantes invisibles. El equipo de baloncesto de Jake Morrison ganó el campeonato regional ese año. Y lo que es más importante, siguieron siendo amigos cercanos que se apoyaban mutuamente. Jake aprendió que ser un buen compañero de equipo significaba ser una buena persona. El restaurante de María se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Expandió su negocio y contrató a más personal, incluyendo a Robert Chan como su gerente. Patricia Ayes comenzó a trabajar como voluntaria allí, sirviendo comida a familias que no podían pagar.